Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a estar enfocados en el comienzo del programa nuevamente en la situación que se ha generado con la aerolínea Pluna y su cierre, su liquidación. Estuvieron en el programa anterior los funcionarios que planteaban en ese momento sus argumentos y cuáles eran sus reclamos a la hora del cierre de la compañía, y también estuvieron dando su historia de vida dos pilotos veteranos que, bueno, en el caso de uno de ellos hacía más de 30 años que estaba justamente en la empresa Pluna. Hoy nos vamos a enfocar más en la parte política y todo lo que se ha hablado y se ha discutido en el Parlamento en estas horas sobre justamente buscar una salida rápida, acelerada a la liquidación de Pluna para salvaguardar, según el gobierno, determinados elementos que eran clave justamente para que, bueno, no termine Pluna dejando una situación de quiebra difícil después de, bueno, de poder reencauzar por lo menos en parte. Estamos recibiendo al senador Daniel Martínez del Frente Amplio del Partido Socialista para hablar justamente de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha dicho en estas horas sobre Pluna. Gracias por acompañarnos, Daniel. No, un placer. Uno de los planteos que ha hecho la oposición en esta discusión en el Senado es que el Frente Amplio termina traicionando su propia tradición, y valga la redundancia, al no aceptar una comisión investigadora en el Parlamento sobre lo que ha pasado con el negocio de Pluna. Sí, digo, en realidad se podían recorrer dos caminos, o tres si querés. Uno era comisión investigadora, otro era comisión investigadora más pase a la justicia y otro era pase a la justicia. En realidad, las comisiones investigadoras desde el gobierno de los blancos no tienen la potestad de obligar a actores privados a participar, a hacerlos participar. Antes la fuerza pública uno hacía la denuncia. Tú decís, por ejemplo, en el caso de quienes fueron socios de Litgate, no tenían por qué ir al Parlamento a contestar. Tú lo has dicho. Eso fue justamente al final del gobierno de Lacalle que se determinó así. Por lo tanto, en realidad, y más conociendo el paño, la investigación puede ser renga. Por supuesto que hay un montón de aspectos que la justicia sí puede investigar, y por eso, si bien había matices, había posiciones unánimes, pero dentro del Frente se decidió que era mucho más eficiente y mucho más poder avanzar rápidamente a iniciar todo un proceso de investigación real y que fuera contra el hueso, y por supuesto, todo lo que es lo otro, digamos, como si no quiero decir show político, el aprovechamiento político que dentro de las reglas del juego democrático, yo no critico, es parte de lo que cada uno tiene derecho, se puede seguir haciendo, se va a seguir haciendo. Yo he escuchado unas 14, 15 veces a algunos protagonistas decir exactamente las mismas cosas, o sea que seguramente lo van a decir 30 o 40. ¿Qué tipo de cosas? ¿A qué te estás refiriendo? No, en cuanto a cosas que son ciertas, o sea, vamos a entender, o sea, yo lo estaba diciendo estos días, o sea, algunos Litgate desde el principio lo cuestionamos y no nos gustó, pero acá hay una historia de Pluna que empezó, yo creo que primero por el convencimiento de algunos actores públicos que estaban en el gobierno, y también es admisible de que las empresas públicas, quienes gobernaban en ese momento, eran prácticamente el demonio y Lucifer encarnados en una sola persona, y por lo tanto, en particular, Pluna no tenía que existir, lo cual llevó a tomar legítimas decisiones de buscar que no fuera más público. Luego vino Varig, una empresa que sí hizo un plan de vaciamiento de Pluna. Vamos a entender, la situación de Varig en el 2005, que era un avión y medio. Es bueno saber, en el 2005, Pluna, 2004-2005, Pluna era la línea aérea del mundo que tenía mayor cantidad de personal por avión, porque existía una política de desmantelamiento. Se llevaron el mantenimiento, que desde el punto de vista técnico y de la independencia de la empresa era muy importante. A veces mantener un avión salía más caro que comprar uno nuevo. Y el hecho concreto es que en realidad funcionaba un avión y a veces otro. Por eso a veces digo uno y medio. O sea, había 7, 8, sí, pero eran cascajos, o sea, y cosas mal mantenidas. Porque bueno, es una situación general de una empresa que en su momento fue una empresa importante a nivel de las líneas aéreas del mundo. Bueno, por un montón de decisiones incorrectas y situaciones que no somos quien no es momento de empezar a analizar, se fue cayendo, pero en particular Pluna no importaba, porque en definitiva lo que intentó con la compra de Pluna fue monopolizar una serie de rutas y maximizar la ganancia, por lo tanto en realidad Pluna no funcionaba. Por lo tanto, en el 2005 la situación era más que compleja, insisto. Hay gente que dice, sí, pero dio ganancias en años anteriores. Claro, si vos vas desguazando algo, desmantelando algo y vendés, y además te llevas parte de la ganancia porque eras socio mayoritario,
obviamente podés llegar a tener ganancia en el balance, pero estás teniendo balance porque estás formando un cadáver. Hay quienes plantean, el Frente Amplio trae a colación todo lo que fue la negociación con Barrick para tapar lo que es un muy mal negocio que se hizo. Sí, yo te invito, digo, no sé si te darán las ganas y si no importa, pero que escuches lo que yo dije, porque me tocó presidente de la Comisión de Transportes, el mismo informante, de lo que es lo que fue la introducción del por qué esta ley, que no es de liquidación, esta ley de buscar una solución rápida. Pero es interesante decir eso porque esa es la realidad, o sea, el gobierno de la época estaba muy apretado porque, digamos, no era una empresa, eran los despojos mortales de una empresa del 2005-2007, lo cual generaba, insisto, si dejaron una empresa que tenía el promedio de personal más alto por avión, porque prácticamente no tenía aviones, obviamente los costos fijos se superaban largamente lo que se recaudaba. Entonces, y después vino el Gate, que yo coincido, yo intenté, tonto de mí, porque ahora obviamente no era el objetivo de la discusión de la ley, o sea, por lo menos de la inmensa mayoría de los actores y la oposición, intenté no hablar mucho del pasado, ni tampoco hablar de otro tema que creo que enredó, yo reconozco, enredó un poco la madeja, que fue el tema de los juicios de Brasil, que son ciertos que potencialmente le podían hacer un daño bárbaro al país, pero en realidad la empresa se cerró porque no había más flujo de caja para mantenerla, apenas daba para mantener los sueldos. Ahora bien, Leadgate sin duda que tanto por lo que hizo como por la forma como lo que lo hizo fue un desastre, una vergüenza, cosa que eso es lo que vengo escuchando. Ahora bien, ¿cuál es el problema a fondo? Cuando tú tienes acciones minoritarias y en el contrato de venta no pusiste que tenías derecho a veto o acciones de oro para determinadas cuestiones estratégicas, diciéndolo en campechano, te morfás las decisiones del socio. Pero eso lo hizo el Frente Amplio, eso lo hizo el gobierno de Tabaré Vázquez. Puedo creer, o hay por qué creer que quienes eran los representantes del gobierno en su momento, que eran blancos y colorados, en el directorio de Barrick, no quisieron controlar y dejaron que Barrick hiciera lo que hizo, no tenían herramientas. Y luego, este gobierno, en las condiciones que se firmó en su momento, pero igual, es cierto, yo creo que, justamente pues digo, mi enseñanza en el resumen final de la intervención fue, está todo bien, un montón de gente que hizo terapia, cobró facturas políticas, está todo bárbaro, bien, pero yo qué enseñanza saco, no quiero nunca más ningún tipo de asociación, cosa que aparte yo lo apliqué en ANCAP, me negaba asociaciones en áreas que eran ANCAP y no, ni se discutía, pero algunas oportunidades en negocios de segundo nivel o de aguas abajo, digamos, de comerciales, podía servir de asociarse con una empresa privada. Yo siempre decía, o tenemos derecho a veto, o en el contrato mismo nosotros tenemos acciones de oro o controles que nos permitan realmente controlar, o no nos metemos. Porque creo que Pluna es el mejor ejemplo. Pasó con Barrick y pasó con Leadgate. Sos minoría, marchás al espiedo, votás en contra, vas a juicio. La Comisión Fiscal tuvo que llegar a ir a juicio para exigir información. Está bien, Campián y su compañía, su banda, fueron el ejemplo de la prepotencia, aunque Barrick lo hicieron un poco más educadamente, pero infelizmente, como dicen ellos, nos hicieron un daño gigantesco. Mira que las pérdidas no son muy diferentes en un caso que en otro.